que el día de hoy estamos, gracias a Dios, en la tercera semana de nuestra serie que lleva por título El verdadero carácter de la vida cristiana. Y hoy, hermanos, nos corresponde estudiar acerca de un rasgo y una virtud esencial en la vida del cristiano, la cual es el perdón. Y el perdón, hermanos, es un tema vital si usted y yo queremos vivir una vida plena, una vida próspera, y es a la par un rasgo de carácter, una virtud que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros de manera personal, pero también en nuestra iglesia como comunidad. Es algo que necesitamos entender a la luz de la palabra. El perdón, como Dios lo ha escrito en la Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos. Y quiero también decirles, antes de leer estas dos porciones de la Escritura, que para vivir una vida realmente libre, una vida en libertad, como la que todos o la gran mayoría queremos vivir, el perdón del que la Biblia nos hace mucho énfasis es algo de suma importancia. Y es algo necesario y debe de ser algo prioritario en nuestra vida. Por eso es que quiero que juntos podamos leer estas dos porciones de la Escritura para comenzar el sermón de este día. Así que, hermanas, si ya tienen localizada la porción de Efesios 4:32, ruego que ahí en sus lugares se pongan de pie por última vez y lean, por favor, esta porción de la Escritura, Efesios 4:32. Y cuando mis hermanas terminen, los varones, también nos ponemos de pie y damos lectura a Colosenses 3, verso 13. Hermanas, la palabra de Dios dice: varones, gracias hermanas, pueden sentarse. Leemos Colosenses 3, verso 13. La palabra de Dios dice: gracias, hermanos. Pueden sentarse y vamos a orar. Señor, estamos delante de ti como tu iglesia pidiendo la asistencia de tu Santo Espíritu en este tiempo de la predicación. Queremos, Señor, pedir que seas tú hablando este mensaje a cada una de nuestras vidas, que podamos comprender de manera clara lo que tú nos quieres decir, pero sobre todo, Señor, que lo querramos poner en práctica y asimismo también que lo compartamos con la gente que nos rodea. Señor, ayúdanos a estar atentos a la exposición de tu palabra, que nada ni nadie te impida hablarnos, Señor, porque hemos venido a escuchar tu voz en este día. Señor, toma mi vida, Señor, y úsame como instrumento para compartir tu palabra. Y ayúdanos, Padre, a como iglesia crecer en este carácter de la vida cristiana a la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El perdón importa. Es el título que le he dado al sermón de esta tarde. El perdón importa. Y hermanos, quiero antes de adentrarme en el desglose del sermón en cada uno de los puntos, compartir una definición que a la luz de la palabra podemos encontrar acerca de lo que es el perdón. Así que si tú tienes donde anotar, pues sería bueno que tomes apunte de esto, va a estar también en la pantalla. Esta definición nos dice que el perdón es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia a su ofensor arrepentido, liberándolo de su responsabilidad moral con el propósito de la reconciliación. Esta es la definición más cercana a lo que la palabra nos dice que es el perdón. Es una decisión, no es un sentimiento. Es una decisión que debemos tomar de manera constante. Y dice también esta definición que es algo que se tiene que dar entre dos personas, el que ofende y el que ha sido ofendido. Ellos dos tienen que llevar a cabo la decisión de perdonar y de otorgar el perdón. Ellos necesitan ponerse a cuentas para liberarse, también nos dice. El perdón es algo que nos libera.
Ahora que como mexicanos celebramos que fuimos liberados de la esclavitud y de la opresión de ese gobierno hace ya muchos años, yo creo que hoy es un buen día también para recordar que el perdón es algo que nos da verdadera libertad. Porque esa persona que ha recibido la ofensa libera a aquel que le ha ofendido de la responsabilidad moral. Y esta definición también nos dice que el perdón tiene un propósito específico. A la luz de la palabra, el perdón lo que quiere alcanzar es la reconciliación. El perdón tiene ese fin, que las relaciones se restauren, que las personas se reconcilien, y el Señor a la luz de la palabra nos da el perdón para poder llevar esto a la realidad. Una vez habiéndote compartido esta definición, quiero también ahora sí adentrarme en el mensaje y compartir contigo a través de la palabra 5 razones por las que el perdón es importante. 5 razones por las que el perdón es algo prioritario y urgente en lo cual tú y yo debemos estar ocupados. Y hermanos, la finalidad de este sermón y de estas razones es que cada uno de nosotros primero vea la importancia de practicar el perdón, pero que asimismo vea la necesidad que tenemos todos por igual de crecer en este rasgo de carácter que es el perdón. Así que si usted tiene donde tomar apuntes, la primera razón por la cual el perdón es importante a la luz de la palabra es porque Dios lo modela. Si usted va conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 32, va a encontrar el pasaje que sustenta esto que le estoy poniendo ahí en la pantalla. La palabra de Dios dice: por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. La primera razón por la que es importante que tú y yo practiquemos el perdón y en nuestro carácter desarrollemos esta virtud es porque Dios nos da ejemplo de esto. La Biblia, hermano, cuando tú la abres y lees el Génesis, ves cómo Dios modela y da ejemplo de un perdón verdadero y bíblico. Cuando Adán y Eva, hermanos, cometen el pecado de desobedecer la orden de Dios, el Señor reacciona mostrando gracia y extendiéndoles su misericordia por ese pecado al perdonarles la vida a los primeros padres. Dios es el que primero nos da ejemplo de cómo debe de ser el perdón que nosotros aquí en la tierra tenemos que estar practicando de manera constante. Él nos pone la muestra para que no nos quede duda de cómo debe ser esta virtud y rasgo en nuestra vida, que es el perdón. Estos hombres, Adán y Eva, por su pecado merecían la muerte. Si usted recuerda la historia, el Señor les dijo de manera muy clara: de todos los frutos de estos árboles pueden comer, pero de ese no comerán, porque el día que coman van a sufrir consecuencias. Y vemos que ellos desobedecen, pero el Señor con amor les muestra su perdón. Y vemos que incluso en vez de darles lo que merecían, que era la muerte por su pecado, lo que hace el Señor es vestirlos con pieles de animales. Y los sigue acompañando, aun y cuando los saca del jardín, la presencia de Dios sigue estando con ellos, con Adán y con Eva. Y así sigue siendo también con nosotros. El Señor sigue participando en nuestras vidas. Gracias a ese acto, hermanos, del inicio, con la creación, con Adán y Eva, de parte de Dios, es que luego podemos ver cómo el Señor Jesucristo desciende del cielo, va a la cruz y otorga el perdón de parte del Padre para cada uno de nosotros. En la cruz es donde vemos realmente el punto máximo de perdón de parte de nuestro Dios por medio de Cristo. Por eso es que el perdón es algo importante, hermanos, en nuestra vida, porque Dios nos da ejemplo de eso. Usted puede, hermano, leer la Biblia de tapa a tapa y va a ver historias de hombres y mujeres que fueron perdonados por Dios. Y eso nos deja claro que Dios nos da la muestra de que es algo que nosotros también tenemos que hacer. Vemos cómo Dios santo, justo, perfecto,
perdona a sus criaturas pecadoras y las trae de vuelta a Él. Eso hizo contigo, eso hizo conmigo. Nos da muestra de lo que Él quiere que también hagamos con la gente que nos rodea. Dios, hermanos, nos modela el perdón y nos deja ver cómo luce el perdón verdadero. Es un perdón que no condiciona, es un perdón que se otorga por gracia, por misericordia. Él nos reconcilia consigo mismo, hermanos, por medio de Jesús, y espera que nosotros, su iglesia aquí en la tierra, sigamos ese mismo ejemplo. Llevemos a cabo eso que Él tanto nos modela a la luz de su palabra, y más con aquellas personas que nos ofenden aquí en la tierra. La segunda razón, hermanos, por la cual yo veo que el perdón es importante, porque Dios lo ordena. Colosenses capítulo 3, verso 13, dice de una manera bien clara: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden, dice Pablo, que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. La segunda razón que yo veo en este pasaje por la que debemos perdonar y por la cual el perdón es algo importante es porque Dios nos dice que debemos hacerlo una realidad de nuestra vida. Y hermano, hermana, si usted tiene a Cristo como su Señor y ha hecho a Dios su Dios realmente, usted tiene que obedecer esa orden que Él está dando. No tiene que cuestionar, no tiene que dudar. Si Dios es su Señor, usted tiene que obedecer esa instrucción que Él da en su palabra. Y hermanos, no lo da solamente una vez. Es una instrucción y una orden de manera constante. En todo el universo, el mundo, en todo lo que ha sido creado, no hay nada ni nadie más confiable que nuestro Dios. Tú y yo, hermano, podemos descansar y estar en paz, porque si Dios nos está pidiendo que hagamos esto, es porque es para nuestro bien. Dios a ti y a mí no nos va a pedir algo para nuestro mal. Nos va a pedir que hagamos algo que nos beneficie, algo que sea de bien para nuestra vida. Y en esta parte el perdón es lo que Él nos está ordenando que hagamos. Nuestro Señor, como hemos visto, nos ha dado el ejemplo. Él nos puso la muestra primero. Aún siendo pecadores, mandó a Cristo a morir por ti y por mí. Pero asimismo espera que tú y yo sigamos esta instrucción y perdonemos a aquellos que nos ofenden. Nos da ejemplo, pero también nos da la encomienda de perdonar, y lo hace repetidamente por toda la Escritura. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará también a ti. Efesios 4:32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, de buen corazón, y perdónense, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hermanos, en la palabra, en serio, hay varias y muchas razones específicas por las que Dios nos ordena perdonar. Así que nosotros tenemos que obedecer esta orden que Dios nos da. El Señor es bueno en gran manera, lo acabamos de cantar. En nuestra vida Dios ha sido bueno, más de lo que merecemos, más de lo que esperábamos. Y Él está esperando que como respuesta a esa bondad y a esa bendición que nos da, tú y yo obedezcamos sus instrucciones. Y el perdón es una de ellas. Es importante, hermanos, que entendamos y cumplamos con este mandato, con esta orden tan clara. Si usted ve la pantalla o tiene el pasaje en su Biblia de Colosenses, vea ahí. ¿Y qué es lo que ve? ¿Una sugerencia o ve una orden? Yo veo de manera directa un mandato, una instrucción para obedecer, para hacer una realidad. No veo una sugerencia, no veo una opción, veo una orden de parte de nuestro Dios. Y si el Señor nos ordena, nosotros tenemos que obedecer. Así que, hermanos, es importante que cumplamos con este mandato que Dios nos da. Porque si no lo cumplimos, también hay consecuencias por la desobediencia a nuestro Señor. No dudemos, hermanos, de lo que Dios nos dice de manera clara en su palabra, porque siempre es para nuestro bien. Tercera razón, el perdón es importante porque todos fallamos. Es importante el perdón en la vida del cristiano porque todos por igual, lo aceptemos o no, fallamos
y fallamos de manera constante. Necesitamos, hermanos, entender que la tercera razón por la que el perdón es importante es porque, queramos o no aceptarlo, tú y yo seguimos pecando y de manera muy constante. Y para que recibamos el perdón por esos pecados que cometemos, Dios nos dice que tú y yo debemos estar dispuestos tanto a perdonar como a pedir también perdón. El Señor es muy claro en su palabra y nos dice ahí en Eclesiastés capítulo 7, verso 20, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Aún esa gente que a lo mejor tú y yo conocemos y cuando les compartimos el evangelio y les decimos que son pecadores, ellos dicen, no, porque yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho mal en gran escala, solamente digo una mentirita, solamente hago esta cosita pequeña. Pero la Biblia dice que aún eso es un pecado que debe de ser perdonado. Y para que sea perdonado necesita confesarse. Tú y yo debemos entender que porque fallamos vamos a necesitar crecer en el perdón. Y por eso es importante, hermanos, que como cristianos en nuestra vida, nuestro carácter refleje una actitud de perdón. La realidad de la vida, de acuerdo a este pasaje, Eclesiastés 7:20, es que fallamos, o dicho de otra manera, pecamos, nos equivocamos, la regamos, como usted lo quiera decir, pero el punto es el mismo. Nos equivocamos y necesitamos ser perdonados. Y el perdón, por eso, es algo importante en nuestra vida. Es algo que tú y yo debemos empezar a practicar de tal manera que día a día vayamos creciendo y creciendo y creciendo en una actitud de perdón para con los demás. Si usted y yo no crecemos, hermano, en el perdón, tarde o temprano nos vamos a quedar solos. Muchas de las personas que hoy en día están apartadas y aisladas de su familia, de los amigos, de los compañeros del trabajo, es porque no tienen una actitud de perdón. Porque ellos creen que nunca se equivocan, porque ellos creen que siempre tienen la razón, pero les hace falta ver lo que la palabra dice, que todos fallamos y por ello necesitamos darle la importancia de vida al perdón. Pero además, hermanos, todos hemos recibido una ofensa, ¿o me equivoco? Todos hemos recibido una ofensa de parte de alguien, sea cercano o sea alguien ajeno a nosotros, pero hemos sido ofendidos por los demás. Y es importante que entendamos que también debemos aprender a perdonar. Debemos aprender, hermanos, a pedir perdón y a hacerlo de una manera bíblica. Hay muchos que se escudan y más que un perdón es una excusa o pretexto lo que dan. Más que una disculpa sincera es una justificación para su actitud. Y muchas veces nosotros hemos dicho esos mismos argumentos y comentarios cuando nos equivocamos con las personas, creyendo que eso es un perdón. Lo siento, pero es que, esposa, tú me orillaste a hacer eso. Pero es que tú ya sabes cómo soy, ¿para qué me buscas? ¿Sí le ha pasado gente así que viene con usted a pedirle perdón con frases similares a esas? ¿O usted no se ha topado yendo a pedir disculpas diciendo más pretextos y excusas que una disculpa? Necesitamos entender, hermanos, a la luz de la palabra, el perdón y estar dispuestos también a pedir disculpas. Todos fallamos, todos nos equivocamos y eso hace de vital importancia que aprendamos a perdonar, porque es una habilidad que le va a ser útil hoy, pero también mañana y pasado y la siguiente semana y el próximo mes y los siguientes años que esté aquí en la tierra. El perdón le va a ser demasiado útil. Por eso es que como cristianos necesitamos dejar que Cristo desarrolle este rasgo de carácter en nuestra vida. Que realmente seamos reconocidos como personas perdonadoras. Porque, hermanos, cuando somos reconocidos por gente a nuestro alrededor como personas que perdonan, como personas que extienden gracia y misericordia y tienen compasión y llevan la fiesta en paz, aumentan las posibilidades de que usted y yo seamos perdonados por las demás personas también. Si usted es una persona que no perdona, créame que no tarda mucho en quedarse solo o sola. Y ese tampoco es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted y yo tengamos comunión con Él primeramente,
pero también con las personas que nos rodean. Hoy es muy triste, hermanos, ver a veces a los esposos, a las parejas, pelearse y dormirse así peleados, enojados e incluso durar semanas. Yo no sé cuando usted se casó, si es casado, qué consejo recibió, pero yo recuerdo que cuando estábamos en la boda, varios hermanos de la iglesia me hicieron ese consejo y esa sugerencia. Nunca se duerman peleados. Pero nosotros, a la práctica, estamos durmiéndonos, despertándonos y volviéndonos a dormir enojados. Dicen aquí en Veracruz, enmuinados. Con un orgullo, un egoísmo y una soberbia que simple y sencillamente va fracturando nuestra relación. Y eso no solamente en cuestión de pareja o matrimonio, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo y también tristemente con los hermanos en la fe. La palabra nos está diciendo que tú y yo debemos darle la importancia al perdón, así como Dios lo es tan importante para Él este tema, porque todos fallamos. Hermanos, me gusta también ver la conversación de Pedro con Jesús. Pedro era ese discípulo aventado, intrépido, había preguntas, él respondía. Y a lo mejor no era la respuesta correcta, pero era la respuesta más apresurada. O hacía preguntas pues buenas, ¿no? Y Jesús se agarraba de esas preguntas para explicar verdades muy profundas e importantes para nuestra vida. Hay una conversación que tiene Pedro con Jesús. Se le acerca a Pedro y le pregunta a Jesús: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Y Pedro se quiere contestar a sí mismo esa pregunta y duda. ¿70 veces 7, Señor? Dijo, pues si hemos visto todos 7 y 7, pues a lo mejor ese es el número, ¿no? Y Pedro es confrontado por Dios a través de Cristo Jesús. Y Jesús le contesta: Pedro, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Cuando Jesús, hermanos, responde 70 veces 7, le está diciendo a Pedro, es algo que tienes que hacer constantemente. Los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes, los 365 o 366 días del año y los años que estés aquí en la tierra. Tienes que perdonar una y otra vez a tu hermano. No basta, Pedro, perdonar solamente a una persona 70 veces 7 y llevar el historial, ¿no? Ya te perdoné una, te quedan 69 y otra, y esta vale por 2, porque sí te pasaste. Entonces te quedan 67, tú sabes cómo le sigues, ¿verdad? Pero si no, pues ponte las pilas. Jesús no quería eso, hermanos. Por eso es que de manera muy clara le responde a Pedro, pero también nos responde a nosotros. No basta con perdonar 70 veces 7. Hay que hacerlo una y otra vez, es decir, siempre. De esta conversación podemos concluir, hermanos, lo siguiente: es imposible que un cristiano viva su vida sin perdonar. Un rasgo innato que está aquí en el cristiano es una actitud de perdón. Es algo necesario de entender, hermanos. No podemos estar aquí en la tierra sin ser heridos y sin herir a los demás. Somos humanos y dice el pastor, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y fallamos y la gente nos falla y hay que estar dispuestos a perdonar. Por eso es que necesitamos, juntamente con esto de crecer con el perdón, aprender también a pedir perdón y otorgarlo en serio, hermanos. Nada de que te perdono pero, o te perdono sí. El Señor no nos hizo a nosotros eso, hermanos. El Señor nos perdonó y no puso una condición. No puso una cláusula con letras pequeñas. Nos ofreció su perdón de manera total y completa para cada uno de nosotros. La cuarta razón, hermanos, el perdón es importante porque nos cuida de caer en pecado. Hay muchas personas que son constantemente pecadores, en el mismo pecado, en la misma actitud, en el mismo hábito. ¿Por qué? Porque no están practicando el perdón. La palabra no se equivoca, hermanos, y en Efesios Pablo le escribe a esta iglesia diciéndoles: enójense, si es necesario, enójense, pero enseguida les dice: pero no pequen. Una cosa es enojarse y otra cosa es darle lugar al enojo. Ustedes, hermanos de Éfeso,
enójense. Hermanos de la primera iglesia bautista de Veracruz, enójense, pero no pequen. Y dice después, reconcíliense. Es un sinónimo, perdónense, tolérense, sopórtense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Cuando usted y yo, hermanos, no perdonamos, le estamos dando entrada al enemigo. Se dice, hermanos, que pedir perdón es liberar a un reo de la cárcel y darte cuenta que el reo eras tú. Tú eras el que estaba encerrado en esa cárcel porque no habías otorgado el perdón o porque no habías dado el perdón a otra persona o no habías pedido el perdón de las demás personas. Cuando usted y yo guardamos rencor en vez de ofrecer la libertad del perdón, terminamos atados a las faltas y heridas del pasado. Y hermanos, lo peligroso de esto, de seguir atados al pasado, es que el diablo hace que usted y yo revivamos las ofensas una y otra vez, y que incluso nos dejemos de relacionar con personas porque pues ya me lastimaron, ¿para qué me voy a exponer? ¿Para qué me voy a exhibir? No, ya sé cómo son, mejor de lejitos. Y la Biblia, hermanos, no dice que debemos ser así. Debemos estar dispuestos a reconciliarnos. Muchas veces ese recuerdo de la ofensa hace que pensemos y veamos a esa persona que nos lastimó hasta el punto de llegar a odiarle, de gozar cuando le va mal o de querer cobrar venganza por la ofensa que hemos recibido. Por eso, hermanos, es que el perdón es algo importante en nuestra vida como cristianos. Es algo vital, pues al practicarlo usted y yo nos protegemos de la amargura, del resentimiento, el rencor, el odio, pero también del diablo y sus artimañas. La Biblia en este pasaje, hermanos, nos dice que cuando nos mantenemos enojados sin perdonar, le estamos dando entrada, le estamos dando lugar al diablo. Le estamos dando la oportunidad de hacer un lugar en nuestra vida, de ponerse cómodo. Y hermanos, el diablo no descansa. Él siempre está trabajando. Por eso nosotros debemos perdonar y según lo que dice este pasaje, hacerlo pronto. Dice, antes de que el sol se ponga. Es algo que debemos actuar de manera pronta, aprisa. Porque mientras más nos tardemos en perdonar, más va creciendo el enojo, más va aumentando el rencor, la amargura, el odio, los deseos de venganza. Y vemos a muchos cristianos, hermanos, que dejan que el enojo crezca y crezca como hierba en sus vidas. Debemos cortar de tajo con eso, hermanos. Y para ello el Señor nos dice que el recurso, la herramienta es el perdón. El pasaje nos está diciendo antes de que el sol se ponga, lo cual nos deja ver que es algo que necesitamos hacer lo antes posible, porque de no hacerlo corremos mucho peligro, pues el diablo va a hacer su trabajo y comenzará a poner mentiras en tu cabeza, va a poner tentaciones delante de ti con tal de que no perdones a quien te ofendió, o de que no pidas disculpas, de que no pidas perdón a aquella persona que ofendiste. Así que, hermanos, hay que estar dispuestos a perdonar y hacerlo pronto, porque así nos protegemos de caer en pecado. Y la quinta y última razón, hermanos, el perdón es importante porque todos queremos ser perdonados. Y le pregunto, solamente para no decir algo que no estoy convencido, ¿usted quiere ser perdonado por Dios? A ver, levante su mano los que queremos ser perdonados por Dios. Que a lo mejor nos llevamos sorpresas de que aquí hay gente que no quiere el perdón de Dios. Si usted quiere ser perdonado por Dios, la palabra en Mateo 6:14 nos dice que debemos perdonar a los que nos hacen mal. Dice el pasaje, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. El perdón, hermanos, es importante porque todos queremos ser perdonados por Dios. Y porque todos necesitamos ser perdonados por Dios. Esta quinta y última razón, hermanos, se desprende de todas las anteriores. Por eso es que necesitamos como cristianos desarrollar esta virtud en nuestra vida. Dejar que Dios nos lleve a reconciliarnos, a restaurar relaciones. La Biblia nos enseña que recibiremos perdón de parte de Dios en la medida
que usted y yo otorgamos perdón a las personas que nos ofenden. Yo le pregunto, con eso que le estoy diciendo, ¿usted se siente en paz o preocupado? Si el Señor le va a perdonar de manera equitativa con el perdón que usted da a las personas, ¿está en paz o preocupado? Porque si está preocupado hay que ponernos a trabajar. Y si está en paz hay que perseverar para seguir actuando de la manera correcta. Hoy, hermanos, es un buen día para realmente poner en práctica el perdón a la luz de la palabra. Hoy es el día. La Biblia nos enseña que recibiremos perdón en la medida que perdonamos. Este pasaje, este texto nos dice de manera clara, si tú no perdonas a los que te hacen mal, tampoco el Señor te perdonará por hacer mal. Porque ¿cómo vas a querer recibir algo que no estás dispuesto a dar? No es congruente. Y hoy en día hay muchos cristianos incongruentes, hermanos. Hay muchos de nosotros que queremos recibir de parte de Dios algo, pero no queremos darle lo que Él nos está pidiendo. Hay que cambiar esa actitud de nuestra vida. El texto nos dice que el Señor nos va a perdonar por hacer mal si nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hermanos, Jesús en otra ocasión cierra este ejemplo de la oración para con sus discípulos diciéndoles, si ustedes no perdonan a los demás, si ustedes no disculpan las ofensas de las personas, tampoco su Padre los perdonará. Así que este pasaje, hermanos, tiene profundas y serias implicaciones teológicas, que si bien no debemos exagerarlas, tampoco debemos ignorarlas. Muchas veces dejamos de estudiar estos pasajes del perdón porque creemos que no es algo que nos falte, o creemos que estamos bien, pero la Biblia nos está diciendo que hay que poner atención a este aspecto y tema tan importante que es el perdón. Para Jesús, hermanos, a lo largo de su ministerio aquí en la tierra, el perdón fue algo muy serio. Fue algo muy serio e importante. Él constantemente hablaba de que nosotros debemos estar ocupados en perdonar. No es algo de segunda importancia. No es algo de sugerencia. Es algo importante que debe quedarnos claro. Porque el anhelo de Cristo, hermanos, es que cada uno de nosotros esté dispuesto a perdonar. Ese es el anhelo de Cristo. Que cada uno de nosotros esté dispuesto a perdonar. Y en otra ocasión, Jesús cuenta una parábola, hermanos, que a lo mejor ustedes conocen, acerca de un rey que llama a uno de los siervos, que le tenía una deuda grandota, importante que pagar. Y el rey manda llamar a este siervo y le dice, necesito que me pagues la deuda que me debes. Y el siervo, dice la historia que Jesús cuenta, pues no tenía ni en qué caerse muerto. No tenía cómo cubrir ni siquiera la más mínima parte de esa deuda. Y el rey, al ver cómo estaba él rogándole misericordia, que le perdonara la deuda, pues movido a compasión, le muestra perdón. Esa gran deuda, esa importante deuda que tenía, es perdonada por este rey. Y el siervo obviamente sale de la presencia del rey feliz. Esa deuda ya no la tenía, ya se había liberado, ya no estaba presionado ni preocupado porque había sido perdonado. Pero Jesús continúa contando la historia y dice que este siervo, al salir de la corte del rey, se encuentra con un amigo consiervo suyo, que también tenía una deuda con él. Y Jesús es muy claro y dice, pero la deuda que tenía el consiervo con el siervo que había sido perdonado era cosa de nada, insignificante. Pero la actitud que mostró este siervo que había sido perdonado no fue la misma que el rey que le había dado el perdón. Y Jesús dice que este siervo llamó a los guardias de la corte y les dijo, este consiervo me debe y no me quiere pagar y métanlo a la cárcel para que sufra las consecuencias por no pagar su deuda. Y los guardias obviamente hicieron su trabajo, toman a ese consiervo que tenía la deuda pequeña con el otro siervo, lo llevan a la cárcel, pero no se quedan satisfechos. Van con el rey y le cuentan lo que sucede.
Y llama mi atención que Jesús continúa la historia y dice que el rey llama otra vez al siervo que había sido perdonado. Y le dice, oye, ¿cómo es posible? Yo te perdoné esa deuda tan grande que ni con toda tu vida me ibas a poder pagar. Y al salir de aquí, al salir de haber recibido gracia, perdón, misericordia, vas y condenas a alguien que tenía una deuda contigo. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Si yo te extendí perdón, ¿por qué tú no hiciste lo mismo con tu amigo consiervo? Y vemos que el rey entonces lo que hace ahora es hacer justicia. Como no pudiste perdonar, esa deuda que yo te había quitado, la vuelves a tener. Y vas a ser llevado por los verdugos a la cárcel hasta que termines de pagar lo que se te había perdonado. Y hermanos, esto es solamente una parábola que Jesús contó para ilustrar una enseñanza. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que es una realidad con muchos de nosotros. Hemos recibido el perdón más grande de parte de nuestro Dios por medio de Cristo. Y nosotros no queremos perdonar a las personas que nos rodean. No queremos perdonar a nuestro esposo o esposa. No queremos perdonar a nuestros hijos, o los hijos no quieren perdonar a los padres. No quiere perdonar a su amigo, no quiere perdonar a la vecina que le echó tierra un día que barrió. No quiere perdonar a los compañeros de trabajo que no hicieron lo que les correspondía. No quiere perdonar a los hermanos en la iglesia. Y hermano, el Señor ya le perdonó a usted, ya me perdonó a mí. ¿Por qué nos queremos poner exigentes con las personas? Mostremos esa misma actitud que este rey de esta historia, teniendo compasión con las personas que nos rodean. Con esto Jesús nos deja claro lo siguiente: Dios, el Padre, no está sentado esperando que usted y yo maduremos para luego estar dispuestos a perdonar. Él quiere que usted y yo, por medio de su palabra, aprendamos y pongamos en práctica este tema tan importante que es el perdón. Porque si no perdonamos, somos siervos malvados, somos siervos sin misericordia, sin gratitud por la gracia recibida y sin amor por el prójimo. Así que, hermanos, el tema del perdón es uno de los temas más importantes de la vida cristiana. Termino diciéndole que este tema del perdón es algo central en el carácter que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Si usted me preguntara a mí con qué área el Señor quiere empezar a transformarme, a renovarme, a restaurarme, yo creo que con el perdón es con lo que quiere iniciar. Para mí, hermanos, el perdón y la mayordomía son vitales en la vida del cristiano. Un cristiano que no perdona y que no es un buen mayordomo, para mí no es un cristiano. Para mí es alguien que asiste a una iglesia. Pero una persona que actúa como Cristo y perdona y es un buen administrador de lo que Dios le da, esa persona está reflejando el carácter de Cristo. Así que, hermanos, necesitamos nosotros poner la importancia de vida a este tema del perdón. Es algo notorio, hermanos, que hace falta perdón en nuestra iglesia. Es algo notorio. Debemos ver al perdón con los ojos de Cristo. El perdón, hermanos, es lo que nos permite a usted y a mí vivir en un mundo caído. Es lo que nos libera de la amargura, de la tristeza, del odio, del rencor. Pero también, hermanos, el perdón es la prueba que damos al mundo de que en verdad somos seguidores de Cristo. Si no, hermano, de nada sirve que nos llamemos cristianos. Si no estamos dispuestos a perdonar, no estamos actuando como Cristo. Así que hay que poner atención, hermanos, a este rasgo de carácter que Cristo quiere formar en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Con la ayuda de Dios, hoy hemos visto a través de la palabra 5 razones, hermanos. 5 razones por las que el perdón es importante para nuestra vida. Van a aparecer ahí en la pantalla las 5 por si usted no tomó apuntes, para que pueda llevárselo a casa y con la ayuda de Dios ponerlo en práctica. El perdón es importante porque Dios lo modela. Él es quien nos da ejemplo de cómo usted y yo debemos perdonar.
y otorgar también ese perdón, ir a pedir disculpas a las personas. El perdón es importante porque es una orden, un mandato de Dios, y los mandatos de Dios se acatan, se obedecen. Así que, hermanos, por eso es que el perdón es importante. Es importante también porque todos por igual fallamos y todos necesitamos cuidarnos de caer en pecado. Y el perdón es el recurso que Dios nos da para mantenernos firmes caminando en santidad delante de Él. Y el perdón es importante porque cada uno de nosotros queremos ser perdonados por nuestro Dios. Así que, hermano, practiquemos el perdón. Desarrollemos en nuestra vida este rasgo, esta virtud tan necesaria e importante. Termino diciéndole, un corazón que no está dispuesto a perdonar es un corazón donde todavía no ha brillado el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo es perdón, es reconciliación, es restauración. Alguien que no perdona es alguien que aún no ha conocido a Cristo. Porque Cristo, hermanos, es perdón. Cristo es amor, es gracia, es misericordia. Y si usted no está actuando de esa manera, es porque simple y sencillamente no ha conocido a Cristo. Pero hoy es un buen día, hermanos, para dejar a un lado esas ofensas, esa amargura, ese resentimiento, esos deseos de venganza, hacerlos a un lado y darle entrada al Espíritu Santo para que nos ayude a darle la importancia de vida al perdón y practicarlo todos los días de nuestra vida. Yo no sé, hermano, si tú estás escuchando a Dios hablando a tu vida, pero si Él te está mostrando que tienes que ir con alguien y pedir perdón, o tienes que otorgarle perdón a alguien que te ofendió, obedece su voz y recibe así la bendición que el Señor quiere para tu vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y ahí, hermano, habla con Dios, que Él te muestre si hay alguien que te ha herido y al cual no has perdonado, y que te dé las palabras para ir con esas personas. Puede ser tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, amigos, hermanos en la iglesia. Y si el Señor te está mostrando lo que debes hacer, pon prisa a eso que Él te está hablando. Pon atención a lo que Él te dice y llévalo a la práctica. Y recibe así la bondad y la bendición de nuestro Dios. Señor, gracias, Padre, porque podemos ver a la luz de tu palabra que quieres desarrollar en cada uno de nosotros y en esta tu iglesia esta virtud tan importante y tan necesaria que es el perdón. Señor, gracias porque tú nos das el ejemplo. Gracias, Señor, porque tú nos modelas cómo debemos perdonar, cómo debemos también, Señor, ir a pedir perdón. Gracias, Padre, porque tú nos pones el ejemplo y la muestra para que nosotros cumplamos con esta orden que tú nos das por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a obedecer tu voz, a entender que necesitamos perdonar porque seguimos fallando y pecando delante de ti. Señor, ayúdanos a entender que al perdonar, tú nos proteges del pecado. Tú nos libras, Señor, de esos lazos del maligno. Ayúdanos, Padre, a poder ver el perdón como ese recurso y herramienta tan útil en nuestra vida para poder relacionarnos primeramente contigo, pero también con la gente que nos rodea. Señor, yo quiero realmente pedirte que en cada uno de nosotros pongas siempre el recordatorio de que en la medida que nosotros perdonemos, así tú nos vas a perdonar. Y que eso, Padre, nos impulse, nos motive como iglesia, como hijos tuyos, a crecer en este rasgo del perdón. Padre, ayúdanos a restaurar nuestras relaciones, a reconciliarnos, Señor. Yo no sé si aquí entre nosotros hay alguien, Padre, que necesita ser llevado por ti para restaurar alguna relación con la gente con la que se rodea, con la que convive. Pero, Señor, si es así,
termina la obra que estás empezando en cada uno de ellos. Cumple el propósito, Señor, por medio de tu palabra que ha sido expuesta, y que podamos escuchar testimonios de cómo a través del perdón tú nos restauras y nos reconcilias con la gente que está a nuestro alrededor. Señor, que la honra y la gloria sea para ti, porque al ser una iglesia que perdona, al ser una iglesia que se distingue por este carácter cristiano, podemos ser luz y podemos dar testimonio de lo que tú quieres hacer en la gente que está allá afuera. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos muestras en qué debemos estar ocupados. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.